Sean todos bienvenidos a esta nueva ocasión y el día de hoy nos encontramos con un nuevo episodio de nuestra serie de programación orientada a objetos. El día de hoy nos toca el tema de encapsulamiento, pero antes de empezar, nuestros avisos parroquiales recuerden que abajo en la descripción tenemos invitación a nuestro servidor Discord donde pueden también llevar sus dudas. Si creen que no se pueden explicar lo suficientemente claros en los comentarios de abajo de los videos, con mucho gusto también la comunidad o tanto yo, quienes estén disponibles, se pueden atender en la comunidad de Discord. O pues bueno, si quieren hacer cualquier tipo de aporte. También recordar apoyar estos videos que yo pueda ver que de pronto dejan un like, suscripción o aunque sea un comentario de apoyo sirve demasiado. Porque no solo me sirve a mí para saber que la serie está funcionando, sino que también sirve pues para el dichoso algoritmo de YouTube. Si un video tiene comentarios, interacciones y tiene likes, eso quiere decir que está llamando la atención y que se lo puede recomendar a más gente. Y es totalmente gratis. En este canal no vamos a pedir ni vamos a cobrar por cursos, no vamos a pedir donaciones, que Patreon, nada. Lo único que puedo llegar a agradecer es un like y un comentario. Y si les da pereza el comentario, dejen un like. Y ya, con eso ya valió la pena completamente el video. Por lo que nada, ahora sí, yendo en materia. El día de hoy tenemos que hablar del encapsulamiento. Uno de los pilares de la programación orientada a objetos, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. ¿De qué trata el encapsulamiento? La verdad es que yo lo considero que está al mismo nivel de la abstracción, o sea, es muy sencillo este concepto. Y aparte de que está relacionado, es que la abstracción pareciera que estuviera relacionado a todo, básicamente. Y es que el encapsulamiento, su definición literal, la voy a leer, pese a que no se vaya a entender, nos dice que es el proceso de almacenar en una misma sección los elementos de una abstracción que constituyen su estructura y su comportamiento. Sirve para separar la interfaz contractual de una abstracción y su implementación. Ahora sí, permítanme ir al lenguaje de los mortales. Básicamente el encapsulamiento es el proceso de ocultar o limitar el acceso a la información interna de una entidad, como una clase u un objeto, con el propósito de facilitar su interacción y proteger su estado interno. ¿Cómo así? O bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con que yo tenga que limitar la información? Que básicamente estamos hablando de los atributos y los métodos para facilitar su interacción y para facilitar su interacción. Digamos que proteger su estado interno está claro, ¿no? Porque si estamos limitando este tipo de propiedades, pues al final estamos protegiendo. Pero ¿por qué hablamos de su interacción? Pues recuerden que en capítulos anteriores siempre hemos estado hablando de la abstracción. ¿Y qué es lo que propone la abstracción? La abstracción propone que entre más le demos vueltas a un problema, más complejo se va a ir poniendo. Y entre menos escarbemos en el problema, más sencillo va a ser de interactuar. Por ejemplo, hacer una suma, uno más 2. Es muy diferente hacer uno más 2 en Python a hacer uno más 2 en binario. Porque binario va a manejar mucha más información. No solo va a manejar información de las variables y de tipo de operación, sino también, por ejemplo, puede manejar información acerca del manejo o la dirección en la memoria, el input y output el input del teclado y el output donde se va a mostrar la información, la interfaz, etcétera. Mientras que en Python solo tenemos que poner uno más 2 y ya no sale. Bueno, realmente sería un print uno más 2 y ya no sale. A eso se refiere, que entre más nosotros ocultemos información, más sencillo va a ser la interacción. Si nosotros hacemos que una clase tenga 10 atributos y 20 funciones, su interacción va a ser más difícil de entender. Y si la limitamos, va a ser mucho más fácil. Pero eso quiere decir que vamos a limitar nuestro programa. O sea, que si mi programa puede hacer ciertas operaciones y le voy quitando métodos, pues no va a cumplir con las necesidades. Pues bien, antes de avanzar a ese objetivo, necesito explicar lo que es el concepto de las interfaces. Y las interfaces se pueden conocer tanto como esas entidades que los utilizamos para heredar o bueno, implementar métodos a una clase, o también el concepto de interfaz que se refiere a una vista gráfica para el usuario, ¿no? Por ejemplo, una interfaz web, la interfaz de Windows, etcétera. Pues ninguno de esos conceptos se apega a lo que estamos hablando ahorita mismo en encapsulamiento. Y es que las interfaces se conocen como las formas en que otras partes del programa, o sea, puede ser otras funciones, otras clases, otros objetos, pueden interactuar con una entidad de forma controlada y segura. Eso quiere decir que si yo tengo 20 clases y una clase quiere acceder o instanciar otra, eso se refiere a la interfaz, a la forma en cómo esa clase externa va a interactuar con otra clase. Esa es la interfaz. Pero realmente la interfaz es, digamos, los medios que provee dicha clase para poder interactuar con dicha entidad. Por ejemplo,
si yo quiero crear un estudiante, la interfaz más básica que me va a proveer la clase es el método constructor, que lo que nos va a permitir es instanciar dichos objetos. O bueno, otros métodos que ya sea, por ejemplo, no sé, sacar promedio de notas. Eso podemos limitar o hacer de forma global o limitarlo a solo a nivel de la clase, por ejemplo. Y eso ya de forma general se reconoce como interfaz. Interfaz es cada una de esas herramientas que se provee para poder interactuar con la entidad. Pues además de que no es necesario conocer en su totalidad el cómo está implementado. O sea, si mi clase es tan compleja que hace tantos cálculos, yo solo quiero encargarme de mostrar cierta cosa. Por ejemplo, yo quiero que mi software de estudiantes solo, o bueno, mi API solo sea capaz de crear y eliminar estudiantes, pero digamos de fondo también permite sacar notas, manejar expulsiones, digamos un observador de comportamiento, etcétera. Pero yo solo quiero que la gente externa pueda crear y eliminar asistencias. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar, o bueno, voy a limitar el acceso a esas funcionalidades y solo voy a permitir que puedan acceder a la interfaz que permita crear y eliminar registros y ya. O sea, a través de los atributos y métodos que sean públicos, esos son las interfaces. Cuando hablamos de encapsulamiento, pues nos vamos a preguntar qué finalidad tiene. De pronto algunos ya dieron con la idea, si fue muy claro con la explicación y si no, pues dejamos en cuenta que brinda una forma de interactuar con la entidad, eso es importante. Porque si nuestra clase es muy compleja, pues le vamos a dar 20.000 métodos que de pronto el usuario no necesita cuando de pronto solo necesita 5. Esto nosotros vamos a poder modificar ese tipo de interacción, o sea, vamos a poder modificar la interfaz de una clase para que se pueda interactuar más fácilmente con ella. Y además evita que características internas nos expongan y puedan ser privados, o sea, limitarlas básicamente, lo que hablábamos anteriormente. Gracias al encapsulamiento nació una buena práctica de manejo de los estados que conocemos como métodos getter y setters. Esta práctica lo que nos indica es que un objeto, los atributos de un objeto nunca deben ser accedidos ni modificados de forma directa. ¿Qué se refiere de forma directa? Al operador que nosotros conocíamos anteriormente, me permiten, voy a hacer acá un pequeño ejemplo. Si nosotros hacemos acá Java y tenemos objeto 1, acá tenemos el atributo. Y el atributo le vamos a poner que sea igual a Pepe, por ejemplo. Va a ser el nombre Pepe. Esto, según esa buena práctica, no está permitido. Como tampoco está permitido decir out. Esto es como mostrar un mensaje. Entonces digamos que el valor de Pepe es esto. No. Lo que nos indica es que debemos crear métodos getter y setter. O sea, se crean ciertos métodos para mejorar esa interacción. Y estos métodos son para acceder a las variables que se conocen como getters. Viene del inglés get, de obtener, y setters, de set, de modificar. Y entonces nosotros, en lugar de escribir esto, nosotros haríamos esto. Objeto set atributo es igual a Pepe. Y en lugar de acceder así directamente, lo que haríamos sería get atributo. O sea, utilizaríamos métodos para modificar esos estados y no ir directamente a los estados. Ahora vamos a pasar a una parte más interesante del programa. Y es el código en el lenguaje de programación Java, que es la demostración. Entonces vamos a cambiar de pantalla. Y ahora sí vamos a ver en qué consiste todo esto. Primero, hay que tener en cuenta que es a nivel de la clase y a nivel del paquete, cuando hablamos de encapsulamiento. O sea, el alcance de encapsulamiento varía según niveles, tales como a nivel de la clase o de paquete. Esto quiere decir que nosotros podemos modificar tanto clases, atributos y métodos. Aunque bueno, también entrarían enums, interfaces y cualquier otro tipo de entidad que pueda decir, por decirlo así, ser accedida. Y esto lo que nos dice es que una clase se puede ser utilizada, o atributo, método, enum, tal, puede ser utilizada a nivel de una misma clase, la clase redundante de por sí, o a nivel del paquete. Y esto es a lo que entran los modificadores de acceso public, protected y private. O private, no me acuerdo muy bien cómo se escribe. Ahorita lo vamos a ver. Y entonces vamos a hacerlo con un ejemplo sencillo. Una recomendación para que funcione correctamente el encapsulamiento es que cuando nosotros creamos un proyecto, quiero que tengan en cuenta que no se recomienda que ninguna clase esté a nivel de la ruta principal. ¿Cuál es la ruta principal? La carpeta source.
Siempre se recomienda que tener aunque sea un nivel, un paquete. Y esto se consigue acá si le damos a New, le damos a New Package, que los paquetes se traducen como si fueran carpetas. O sea, carpeta primer nivel. ¿Por qué? Porque las clases, los paquetes, bueno, en este caso los paquetes, utilizan un punto de referencia para marcar el encapsulamiento de una entidad, o sea, el límite al que puede llegar. Si nosotros lo tenemos a nivel de raíz, atributos como el protected no van a funcionar correctamente porque están a nivel general y eso significa que casi la mayoría puede acceder, entonces el encapsulamiento no estaría funcionando. Se recomienda siempre tener nuestras clases dentro de paquetes, según la naturaleza o según el comportamiento, la lógica para la que estén hechas. Aquí en este caso vamos a utilizar el paquete main y el paquete fuera para hacer la demostración. Vamos a ir a nuestra clase estudiante y vamos a ver lo siguiente, y esto es una entidad. Primero quiero que se fijen en algo importante, y es que estudiante tiene un modificador de acceso llamado public. Public lo que va a definir es que esta clase puede ser instanciada fuera de este paquete, del paquete main. Si yo llego a retirar esto, la clase no va a poder ser instanciada fuera de este fichero, el estudiante.java. Si yo me voy a main adentro y yo trato de hacer new estudiante, como podemos ver, es posible. Esto es posible. Pero acá me están saliendo otros problemas. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, estoy instanciando estudiante en un paquete, en una clase que está fuera del paquete, como en una clase que está en otro paquete. ¿Y qué va a decir? No se puede. Porque yo acá estoy limitando. Y de forma indirecta, si no estoy mal, cuando no se indica, aunque siempre es bueno indicarlo porque nunca se conoce el estado verdadero, pues no está claro si, digamos, es público, protegido o privado. En este caso, vamos a dejarlo public para poder, ¿qué? Instanciarla desde cualquier lugar. Ya luego vamos a tener private, protected y public, bueno, en este caso estos atributos. La privada solo quiere decir que esta variable solo va a poder ser modificado dentro de la clase, o sea, dentro de los métodos. Acá en estudiante yo puedo decir this.nombre es igual a tal cosa. Hola, aunque no tiene que ver. O sea, digamos que no hay un nivel más allá dentro, o sea, no tendría sentido ponerle private plus plus, que de pronto lógicamente querría decir que no se puede ni siquiera modificar dentro de la clase, lo cual no tiene sentido, porque la clase en la programación orientada a objetos es como la entidad mínima viable, entonces por eso no existe. Pero digamos que si yo tengo estudiante acá en main y yo trato de editar la clase, la instancia, si nos vamos acá y pongo nombre, ¿qué va a pasar? Acá en este caso tengo el getter y setter, los métodos, pero no tengo directamente la propiedad. Y esto tampoco va a pasar en una clase porque digamos que acá no lo podría modificar ni aunque tuviera protected. Por ejemplo, si yo llego a poner protected, bueno, primero vamos a ponerlo público para que se pueda ver bien. Y acá en main yo tengo estudiante, pongo nombre y ya puedo entrar a nombre. Pero ahora voy a poner acá Pepe, no sé por qué pongo Pepe, de pronto es porque es un nombre fácil de escribir. Si yo acá pongo protected y me voy acá me dice, no puedes acceder. ¿Por qué? Porque protected solo permite acceder al atributo si está dentro del mismo paquete. Vamos a quitar esto y acá. Y si nos vamos a main adentro y tengo new estudiante, si me voy acá, ¿qué me va a decir? Nombre. Vale, perfecto. Puedo modificar nombre y esto es igual a Pepe. Vale. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo paquete. Y esta misma lógica aplica tanto para las clases como para los atributos, que es lo que estamos haciendo actualmente, y tanto para los métodos. O sea, no lo voy a repetir porque es lo mismo, básicamente. Entonces, acá está protected, vale, todo en orden. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo private? Ya ni siquiera llega a nivel, ¿dónde lo tenía? Ya ni siquiera llega a nivel del paquete. O sea, recuerden que está nivel de clase y nivel de paquete. Y ya de ahí ya no hay más cosas que hacer. Por eso yo lo especificaba acá en main. Está a nivel de clase y de paquete. Y entonces yo una vez pongo private, si yo trato de modificarlo no me va a dejar. No voy a poder acceder a nombre. Y esto no es porque me lo diga, sino porque ya sintácticamente yo le estoy diciendo que no se sirve nombre. Acá es que lo que se haría y lo que más se recomienda es hacer private todos los atributos. O sea, todos los atributos son private. ¿Para qué? Para ser accedidos por medio de los getters y setters, que si se dan cuenta, lo que hacen es indirectamente retornar, por ejemplo, nombre en caso del get, que es dame el valor de nombre, solo retorna la variable, aunque el atributo, aunque también se puede hacer un dis como para resaltarlo todavía más. Y set nombre lo que hace es recibir un valor que es el que se va a modificar
bueno, el que va a reemplazar el actual, y se hace una referencia thisNumber es igual al que está entrando acá. Acá se hace thisNumber porque como tenemos dos variables del mismo nombre, en caso de hacer this estamos haciendo referencia al atributo de la clase nombre, y acá nombre hace referencia al argumento que se acaba de recibir. Si nos damos cuenta, si yo presiono acá, me va a señalar que el atributo como tal de la clase, y si yo hago doble clic acá, me va a señalar el que está entrando por el argumento, y eso aplica tanto para los métodos. En este caso, vamos a hacer correctamente la práctica y vamos a hacer private. En este caso, quiero que se den cuenta que también acá, si nos vamos acá a new estudiante, tenemos que carrera, porque carrera es público, pero en caso de ser tanto private como protected, acá no llega. O sea, tanto private como protected no llegan, solo llega public. Y esto tanto para atributo como para clases, que es lo mismo. Entonces, la práctica correcta sería private y hacer un getter y setter para lo mismo. Y acá, más de lo mismo. Los getter y setter siempre deben ser públicos, a menos de que queramos modificar esto. Es que el tema del alcance depende mucho de la lógica de nuestro programa. O sea, qué es lo que queremos dar alcance global y qué es lo que queremos limitar. Esto depende mucho. ¿Por qué decimos que depende mucho? Por lo siguiente, acá tenemos un método privado, un método protegido, un método público. Si nos vamos a estudiante, significa que estudiante es el único que puede utilizar método privado. O sea, en este caso, si yo llegara a crear otra, vamos a hacerlo public void método prueba. Actualmente el método privado solo se podría usar acá. Método privado. O sea, se pueden usar todos porque están a nivel de la clase y la clase puede hacer lo que se le da la gana. Pero en este caso el método privado solo se puede acceder acá. Si nos vamos bien adentro y hacemos un new estudiante y le damos punto método, que nos va a salir protegido, prueba y público. Porque público es público, prueba es público y protegido es protected. ¿Y qué hace protected? Que solo puede ser accedido dentro de la misma clase. Y ya, eso es todo. Pero si se fijan, private ya no funciona. ¿Y ahora qué pasa si tratamos de utilizar el protected fuera de la clase? Entonces, si nos vamos a new estudiante y vamos punto, método, ¿qué nos sale? Se va reduciendo el alcance y ya solo tenemos acceso a prueba, que a prueba lo hicimos público a propósito, y a público, que como su nombre lo indica, es público como tal. Y a eso es lo que se refiere el encapsulamiento, a limitar el alcance de los atributos y los métodos. Pero según buenas prácticas, los atributos siempre van a ser privados y lo que se va a limitar son los métodos. ¿Por qué existe el encapsulamiento? Por lo que mencionaba anteriormente en las diapositivas, que según la lógica de nuestro programa, va a ser necesario, por temas de abstracción y por temas de manejar una interfaz coherente, ciertos métodos no van a ser necesarios, como por ejemplo el tema de registrar. Por ejemplo, si yo quiero que mi clase solo pueda permitir public void registrar, aunque no sería directamente estudiante, sino que sería, digamos, planilla o algo así. También tengo public void eliminar. Yo solo que estos dos métodos, pero resulta que mi estudiante también tiene cosas más complejas, como por ejemplo que se pueda sacar notas, por ejemplo, sacar notas. Pero esto está reducido por alguna lógica de nuestro programa que no se puede hacer afuera. O también tenemos uno todavía más privado que el privado. Para que se den una idea, el privado solo puede ser utilizado acá dentro de la propia clase. Y recuerden que protected dentro del mismo paquete. Pero según nuestra lógica, si el paquete queremos que tenga alguna lógica, pues va a ser protected. En este caso, si yo tengo otro que sería private y que private sea todavía más abstracto, o sea, que tenga una interfaz todavía más compleja, como por ejemplo, dar baja, no sé, no baja de matar, sino dar baja por algún motivo. Y dar baja es súper importante, ¿no? Entonces eso no queremos que tenga acceso. De pronto, acá main adentro, si va a ser capaz de que new estudiante, según la lógica de nuestro programa, sea capaz de que sacar notas, porque le va a sacar nota a un estudiante. Pero digamos que dar baja es tan importante que no queremos que sea modificada acá. Dar baja ya no da, pero sí sacar notas. Y en nuestro caso acá main afuera, digamos que normalmente los paquetes que están afuera es porque no son paquetes propios de la librería, porque esto normalmente se utiliza a nivel de desarrollo. Esto nunca se va a utilizar en un programa, sino que por ejemplo si yo estoy creando una API como por ejemplo SpyGod u otra que me permita crear programas, siempre se va a utilizar esto del límite para, como su propio nombre le indica, limitar ciertos atributos o ciertos métodos. En este caso digamos que se me limitó lo de dar de baja, y también en este caso se me limita lo de sacar notas. Entonces si yo voy a ser no estudiante, acá por ejemplo no puedo sacar notas porque está limitado. Y es que eso depende mucho del caso
el que estemos hablando. De pronto a un principio no le pueden encontrar lógica, pero por ejemplo, digamos que tal este sea el paquete de matemáticas, este sea el paquete de otra cosa, cálculos diferenciales, y que cálculos diferenciales pueda acceder a matemática no a todos, sino a ciertos métodos de ciertas clases. Y es para eso lo que se utiliza. Que quede claro que el encapsulamiento, como su propio nombre lo indica, es encapsular, limitar el acceso de una interfaz. Esa es como la descripción compleja. Cuando al final de cuentas, ¿qué? Cuando nosotros hablamos de interfaz, son cada uno de los métodos o atributos, pero en este caso es mejor métodos, que nos permiten interactuar con una entidad, en este caso estudiante, dependiendo si es dentro de la misma clase, que sería private, dentro del mismo paquete, que sería protected, o en público, que público ahí sí se puede utilizar dentro de la misma clase, dentro del mismo paquete o en cualquier paquete. Como por ejemplo acá yo tengo un método público que sería el get. O también tengo otros métodos públicos que ahorita no me acuerdo, que sería por ejemplo método público, que por lo llamamos así, es el único que se puede acceder. Y ahí es donde se encuentra la diferencia principal. Ya no hay nada más que agregar. Por lo que espero que este video haya sido de utilidad. Este sí me costó un poquito más de tiempo porque hoy fue día festivo, entonces pues estoy haciendo otras cosas, pero seguimos aquí cumpliendo con video diario de nuestra serie de programación orientada a objetos. Por lo que espero que haya sido de total utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Recordar dar like, apoyar, que siempre es importante. Adiós.